Yo tengo una imagen grabada maravillosa del primer Gran Premio, que levanté el box y vi la tribuna llena. Esa imagen para mí nunca se me olvidará. Faltaba esa instalación que cerrara el círculo de ese gran talento valenciano en el mundo del motor. Correr aquí como campeón del mundo con la moto en dorado, pues obviamente es una cosa que no todo el mundo puede decir. Hice como un juego en esto de las motos y al final fue mi profesión y cumplí uno de mis sueños, que es ser campeón del mundo y aquí en el circuito. Vine con mi familia a pasar el día, probé una minimoto y ahí empezó todo. Y todo el mundo ahí pues aplaudiendo y disfrutando de la carrera que habías hecho y más siendo de la terreta. Ir a un circuito que está todo lleno, que la gente está disfrutando de lo que nosotros estamos haciendo, pues para mí es espectacular. Hay pocos lugares en el mundo donde se viva el motor como en la Comunidad Valenciana. Acostumbrados a vivir la fiesta con estruendo, los valencianos y valencianas son felices entre pólvora y gasolina. El principio de esta historia, a finales de los años 80, nos lleva a unos años de lucha y reivindicación, donde sobre todo hubo que hacer mucho ruido para ser escuchados. Entre todas las figuras de aquella época destaca una, la del tetracampeón mundial Jorge Martínez Aspar. Yo evidentemente me siento parte de todo ese inicio, de toda esa constancia, esa pelea, de pelearme con las administraciones y con las federaciones y con todo, pero bueno, evidentemente inicialmente pues Ricardo Tormo sin duda, Salvador Gascón, la Federación Valenciana y luego ya pues más cercanos, pues, junto conmigo éramos la parte esa del 95-96, Adrián Campos, y él y yo éramos un poco las dos personas que estábamos siempre los dos a la par. Bueno, yo recuerdo que mi padre estaba empujando mucho por tener un circuito de primer nivel en la Comunidad Valenciana, con toda la pasión que ha habido siempre por las motos, por los coches, y aquí las carreras se celebraban en pueblos, con sacos de paja pegados a las paredes por si tenías un accidente, y no había un sitio realmente donde poder celebrar eventos importantes. Corríamos por los pueblos, corríamos por los polígonos, corríamos por donde podíamos, no había otra cosa, ¿no? L'última carrera de la història del circuit urbà de Cullera ha reunit pràcticament tot el motociclisme valencià durant el cap de setmana. Els carrers cullerencs han vist un total de 5 curses de 80 y 125 y han aplegat unas 15.000 personas. Fue el comienzo de mi etapa profesional a finales de los 90 y el primer sitio donde trabajé en la administración pública fue en la Dirección General de Deportes. Y en esa época recuerdo perfectamente que era cuando se recibían todas las reclamaciones de los pilotos, de los clubes, de los aficionados. Era un clamor la necesidad de construir un circuito permanente de velocidad, dado que había una gran afición y la Comunidad Valenciana no disponía de esa instalación. Vora 3.000 motoristes han reivindicat este mateix matí, avui, pels carrers de València, la construcció del circuit permanent de velocitat, el circuit de Chest. En aquel momento solo había, en este caso, el circuito de Jarama, el circuito de Calafat, luego se hizo el circuito de Jerez, y Valencia no tenía circuito, y era pues una demanda increíble, continua. Y recuerdo una eliminatoria de la Copa Davis que se celebró en el Club de Tenis Valencia. En los momentos en los que el partido se paraba, había ya preparado una manifestación fuera de moteros que hacían ruido, pues bueno, para manifestarse por todo esto. En les últimes setmanes, els motociclistes valencians aprofiten qualsevol ocasió per a reivindicar una demanda feta pels aficionats des de fa més de 10 anys, tindre un circuit de velocitat a la Comunitat Valenciana. Y luego yo creo que hay un empujón esencial, ¿no? Y es cuando, en este caso, Dorna, Carmelo Ezpeleta, viene, toca lo que es el propio terreno donde se va a empezar a construir y ya se firma el primer preacuerdo para ver si era la posibilidad de hacer el circuito y hacer el primer mundial, ¿no? Y así que ahí, a partir de ahí apareció el presupuesto y apareció el dinero para poderse construir, ¿no? Bueno, lo més important d'avui jo crec que és el fet de que pareix ser que va començar definitivament el circuit, no? Jo penso que portem almenys 15 anys esperant a que se fes el circuit
y cuando digo el refrán más val tard que mai, ¿no? Bueno, yo creo que 1999 marca un antes y un después en el panorama del motor, porque Valencia siempre ha sido una ciudad con gran afición y grandes campeones, pero faltaba esa instalación que cerrara el círculo de ese gran talento valenciano en el mundo del motor. Bueno, pues fue, ¿cómo decirlo?, en términos deportivos, fue comenzar de lleno en la primera división o casi en la Champions. El Gran Premi de la Comunitat Valenciana va servir també per a inaugurar oficialment el nou circuit de Xest, una inauguració presidida pel rei Joan Carles, que va ser rebut pel president de la Generalitat, Eduardo Zaplana. El bateig oficial es va realitzar amb el descobriment d'una placa commemorativa. En l'acte, el rei estigué acompanyat per Ricardo i Maria, els fills de Ricardo Tormo, el pilot desaparegut però que està molt present en este circuit. Bueno, fue fundamental porque fue el primer valenciano campeón del mundo. Además, Ricardo era una persona muy cercana, era una persona que intentaba ayudar a todo el mundo, era un piloto rapidísimo, muy técnico, pero bueno, yo creo que fue fundamental. Ricardo era una persona, como digo, muy cercana. A mí me ayudó muchísimo. Mi primer título de campeón de España fue porque él me dejó sus motos. Jo crec que vaig a tocar madera, que la primera carrera m'agradaria, però a més estic molt convençut que és per a un lletrero que no hi ha entrades. Els embussos a la rodalia del circuit i la pluja no pogueren deslluir una jornada on Xeste va ser el centre del motociclisme mundial. Yo tengo una imagen grabada maravillosa del primer Gran Premio, aunque estaba lloviendo, y fue que levanté el box y vi la tribuna llena. Esa imagen para mí nunca se me olvidará porque es un día maravilloso, en el año 99. Pero me hubiese encantado el aspar piloto, el poder competir, ¿no? Pude competir en Jerez y ganar, o en Barcelona, en Montmeló, en Jarama, en Calafat, en muchos circuitos, pero no pude correr en mi circuito, que para mí es parte de mi circuito. La llegada del circuit no solo trajo la celebración de los grandes eventos del motor, también supuso el inicio de la Cuna de Campeones, un proyecto fundamental en el futuro del motociclismo mundial. Bueno, yo creo que ha traído un antes y un después, ¿no? Yo creo que la Cuna de Campeones del circuito Ricardo Tormo es un ejemplo brutal. La primera, diríamos, hornada, nada menos que Barberá, Faubel, Gadea, Nico Terol. Recuerdo a un Nico Terol con 10 añitos que venía a rodar y que además en la primera selección no entró, pero él continuó luchando y peleó y entró en la segunda selección. Gracias a la Cuna de Campeones tuve la oportunidad de ser seleccionado y poder correr. Es todo muy bonito desde muy pequeño, es todo como un sueño que al final va cogiendo forma y vas consiguiendo tú muchos sueños de los que yo tenía como niño. Bueno, cuando nosotros empezábamos no era como ahora, evidentemente, era mucho más complicado ir en moto, no había tantas categorías y bueno, nos adaptábamos a lo que había, ¿no? Pero la verdad es que los momentos con las minimotos son especiales, ¿no? Porque es una competición pero muy sana, ¿no? Entre amigos, jugabas, era como el partido de fútbol que juegas en el colegio, pero con minimotos, ¿no? Entonces eso era súper bonito, la verdad. Bueno, es totalmente increíble ver ahora la parrilla de MotoGP y vas viendo los nombres uno a uno y te vas dando cuenta que esos grandes campeones que hoy en día ves en televisión son pilotos que hace unos años eran niños, que pasaron por la escuela del circuit y la verdad es que te das cuenta de la gran labor que ha hecho la Cuna de Campeones con Julián Miralles al frente y todo el equipo del circuit. Y yo creo que es un modelo que hay que intentar volver a repetir, ¿no? O sea, el modelo concreto de la Cuna inicial de 1999, donde eran motos de serie, motos muy baratas, motos iguales, y que lo que se buscaba era única y exclusivamente pues, becar a los mejores de donde sean, ¿no? Yo creo que fue un gran acierto, ¿no? Con el paso de los primeros años,
el circuit se fue consolidando en el panorama mundial del motor. Al mismo tiempo, esa primera hornada de pilotos valencianos formados en la cuna empieza a cosechar los primeros triunfos en su propia casa. Yo tuve la suerte de poder ganar 2 victorias del Campeonato del Mundo aquí en Valencia y las disfruté muchísimo, ¿no? con mi gente, con la afición, y cuando el circuito está completamente lleno, abarrotado y codean tu nombre, pues es una cosa que no se olvida nunca. Donar-li a tots les gràcies perquè avui m'han fet sentir molt especial davant de tota l'afició. Codeant el meu nom era espectacular i inclús quan he parat de guanyar la carrera he plorat i bueno, per a mi és el millor, no? Jo crec que ells se mereixen el millor i avui li he donat tot el que tenia y le di la victoria a tots ells. Ya te digo, pues un recuerdo que nunca se olvidará, ¿no? Se me ponen los pelos de punta de pensarlo cuando cruzabas por meta y ganabas y todo el mundo ahí pues aplaudiendo y disfrutando de la carrera que habías hecho y más siendo de la terreta. Cada año, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana cierra el calendario del Mundial. Por ese motivo, el circuit Ricardo Tormo ha sido el escenario de muchos momentos históricos, donde los más grandes de este deporte han dejado su huella. Y aquí pasan los finales épicos, aquí y solo aquí. O sea que constantemente, yo diría que prácticamente cada año tenemos un momento épico que recordar. El Campeonato del Mundo de Nicky Hayden, o la gran despedida de Valentino Rossi, que también fue en estas instalaciones. Se han dado momentos muy importantes como bueno, las 3 carreras que ha ganado Marc Márquez aquí, las 4 de Jorge Lorenzo, las 7 de Dani Pedrosa. Al final, referentes para todas las eras del motociclismo, y yo creo que han marcado un antes y un después. Y bueno, son nombres que he luchado toda mi vida con ellos, ¿no? Con Lorenzo, con Pedrosa, incluso con Márquez, pero son grandes nombres, son nombres históricos, leyendas, ¿no? Que hemos tenido la ocasión, la oportunidad de baternos con ellos en batallas, ¿no? Ya ganar en MotoGP es un hecho muy difícil y hacerlo con una constancia sobre todo y ser capaz de demostrar año a año que eres competitivo, pues bueno, eso es admirable y ahí están todas sus proezas. Bueno, yo creo que el que casi todo el mundo se fijaba en esa época era Valentino, que era el icono del motociclismo en esos años, 2000 y poco era el referente. Y yo pues de pequeño viendo las carreras los domingos siempre era de Dani Pedrosa. Luego cuando yo empecé a tener un poco más de uso de razón pues me fijaba mucho en Valentino y ya luego llegó Márquez y creo que ha sido mi principal referente en el mundo del motociclismo. Y entre tanto referente mundial, un joven piloto de Alcoy, criado en la cuna de campeones, se convierte en el 4º valenciano en ser campeón del mundo. Sí, cuando me proclamé campeón del mundo en 2011 fue un fin de semana muy tenso porque el tiempo no nos acompañaba, lluvia, seco, entonces son las condiciones que cualquier piloto no quiere jugarse un campeonato del mundo. Al final tenía que concentrarme en lo que dependía de mí, el verlo tan cerca y no tenerlo no ayuda a estar concentrado al 100%, con lo cual no fue nada fácil de gestionar, con toda mi gente aquí, parecía que el título estaba, pero aún había que conseguirlo. Te acuerdas de toda la gente que ha estado ahí. Fue un fin de semana pues que estás en una burbuja que, al igual que antes de que suceda todo el fin de semana, lo sufres, se gira al contrario en una nube cuando eres campeón del mundo y más en casa, que tampoco eres consciente. Yo creo que he disfrutado más el campeonato del mundo a lo largo de cuando me jubilé como piloto. Que ahora mismo es inexplicable y todo lo que me viene a la cabeza son momentos positivos. Sí, lo he visto y no me lo creía y ya he pensado en hacer mi carrera. Bajo el paraguas de este éxito y con Nico Terol como espejo donde mirarse, una nueva generación de pilotos valencianos empiezan a dar sus primeros pasos en el circuit. Mis inicios fueron precisamente aquí, ¿no? Aquí es donde empecé a ver motos. Cuando tenía 4 años mi padre me traía siempre a ver el GP, me hacía fotos con todos los pilotos, hacía el pitwalk y la verdad es que siempre estaba todo el año esperando a que viniera esta fecha, la fecha del Gran Premio, para venir aquí y a disfrutar de mi pasión.
Y bueno, unos años después vi que había jornada de puertas abiertas, dejaban probar minimotos. Y bueno, vine con mi familia a pasar el día, probé una minimoto y ahí empezó todo, ¿no? Ahí dije, ostras, papá, yo quiero esto, yo quiero una minimoto, quiero correr. Com a casa, vinc així des de molt xicotet, abans venia a veure els meus ídols com Valentino, Casey Stoner, etc. y ahora pues ya estoy yo corriendo así. Fueron años de diversión, pero sobre todo de aprendizaje, de conocer lo que era el deporte, donde aprendí a ir en moto y sobre todo también aprendí a competir y a disfrutar de la competición. El circuit significa mucho para mí porque es la primera vez que yo entré con una moto a un circuito grande. Cuando das el salto de circuito pequeño a circuito grande, pues fue aquí, fue en el circuit. Luego también creo que el mejor recuerdo que tengo de mi carrera deportiva, uno de los mejores, fue el primer año del Mundial, que bueno, fue un año muy difícil, subía muy joven al Mundial y gané mi última carrera de ese año y la primera en mi carrera dentro de un campeonato mundial y fue en el circuito. On course for the front. Oh, checkered flags out. It's so close, but Garcia gets it here, and his home Grand Prix. Minio second in Artigas on his debut. It's incredible finish the year like this, but I don't know. I'm very happy and I want to say thank you for all my family and team. Creo que es el mejor recuerdo que tengo de mi carrera deportiva. To Sergio Garcia, the 16-year-old Spaniard, his 17th Grand Prix start, his second podium and his first victory in Valencia. Me acuerdo del podium que conseguí aquí en 2015 en Moto3 y el año que fui rookie del año. Ese fue un muy buen momento. Se me quedó marcado fue cuando vine en el 22, después de romperme la pierna en Australia, estaba en el vial viendo al resto de pilotos y bueno, desde la grada pues alguien me reconoció y todo el mundo empezó a aplaudirme, ¿no? Y la verdad es que bueno, esto aún se me pone el pelo de punta. Desde las celebraciones de las primeras victorias de Ricardo Tormo a finales de los 70, pasando por aquellos viajes por toda Europa siguiendo los éxitos de Aspar y Champi Herreros, si algo ha identificado a la afición valenciana, ha sido ese maravilloso equilibrio entre pasión y conocimiento. Yo creo que en Valencia hay una afición increíble. Yo creo que puede luchar con las mejores del mundo. La afición valenciana es increíble, ¿no? Yo puedo contar muchas anécdotas. Mi primer Gran Premio en Holanda, el año 84, que gané, un montón de valencianos de aquí de Puzol y de aquí del puerto venían con tracas y cuando se pusieron a echar tracas vino la policía, los detuvo a todos, porque claro, pensaban que aquello eran bombas, ¿eh? Y bueno, yo creo que la afición valenciana ha ido por todo el mundo y es la mejor para mí, ¿no? Sobre todo la pasión, ¿no? Vas a Cheste un viernes por la noche y flipas, ¿no? La gente lo que ama esto del motociclismo. Bueno, yo creo que es increíble. Yo siempre lo he dicho, no he vivido un GP desde fuera, pero me encantaría acabar un día los entrenamientos y irme a Cheste y ver a toda la gente ahí con las motos, siempre disfrutando y bueno, hasta las tantas de la noche con la moto. Y bueno, son de los que están aquí a primera hora, se pasan todo el día y se quedan siempre hasta el final de la carrera, aunque luego les cueste 3 horas salir del circuito. Pero bueno, yo recuerdo que es una de las mejores carreras del año, muchos años, estoy seguro que más de un año se les ha dado el premio al circuito por el mejor evento del año y es que al final los aficionados aquí marcan la diferencia. Además, a mí me gusta decirlo también que es una instalación que genera muchas emociones de cara al aficionado. El aficionado tiene como un punto de encuentro, especialmente ligado al Gran Premio, pero también al resto de actividades donde se viven emociones de primera magnitud en relación con todo lo que son las pruebas del motor. En estos 25 años, el circuito Ricardo Tormo ha sido el lugar elegido para desarrollar un gran número de actividades muy diversas, alguna de ellas muy alejada del mundo del motor. Bueno, el calendario del circuito es muy extenso. No solo acoge carreras de motor, sino también nosotros hemos hecho carreras de todo tipo, como carreras de running, de 10K, 5K,
con la Allianz Night Run, hemos hecho Spartan Race, hemos hecho otro tipo de pruebas de obstáculos disfrazados, carreras de camiones, que no es algo muy habitual en los circuitos. El mundo del motor va pivotando hacia nuevos gustos y nuevas tendencias y hemos hecho eventos con youtubers y con influencers vinculados al mundo del motor, o sea que realmente esto es una instalación que permite hacer todo tipo de espectáculos y de eventos ad hoc para el público. Y si dejamos las motos a un lado, no podemos olvidar el legado que nos dejó Adrián Campos, un referente en el automovilismo valenciano y cuyo equipo ahora dirige su hijo. Bueno, antes de que falleciese mi padre teníamos una hoja de ruta más o menos marcada, que lo que queríamos conseguir era crecer pero hacia abajo, intentar cubrir todas las categorías hasta llegar al karting, ¿no? Y que desde el karting puedan crecer con nosotros hasta las puertas de la Fórmula 1. Cuando el calendario de carreras le da una tregua, el circuit no pierde su actividad al ser sede de muchos equipos e instituciones. El circuit es centro de muchos equipos de competición valencianos que eligen tener la sede dentro del circuit. El circuit es una escuela de tecnificación deportiva para pilotos y para talento valenciano. El circuit es también un centro donde grandes promotores de eventos como Fórmula E eligen tener su sede logística, y el circuito es también un sitio donde las empresas locales valencianas deciden hacer eventos corporativos propios y eventos para clientes. Entonces el circuito es muchísimo más que carreras de motor. Para poder desarrollar todas las actividades y hacerlo de una forma tan exitosa, el circuit cuenta con el mejor equipo posible. Si uno de los grandes valores que tiene el circuito indudablemente es su staff, es la plantilla. La gente que trabaja aquí ha demostrado durante 25 años un compromiso inigualable. Destacaría sobre todo lo que ha sido al conjunto de trabajadores del circuito, ¿no? Los pilotos valencianos que además se han formado aquí vuelven, aunque sean campeones del mundo, pero vuelven aquí y están en su casa. Se puede hablar de la gran familia del circuito. Son caras que veo desde hace muchos años y que sé que, bueno, que me han apoyado y me han ayudado, así que también pues tengo mucho aprecio y mucho cariño. Conozco absolutamente a todos, soy parte del circuito hasta con los trabajadores. Bueno, es gente que veo casi todos los días, como el que dice, y durante muchos años, ¿no? Es gente que han visto mi evolución, mi crecimiento como persona, como piloto. Una evolución que ha llevado al joven piloto de Algemesí a convertirse en el quinto valenciano campeón del mundo. Correr aquí como campeón del mundo con la moto en dorado, pues obviamente es una cosa que no todo el mundo puede decir. Jaume Masia is your 2023 Moto3 World Champion, and what a race he wins to take the championship. What an incredibly dramatic Qatar Grand Prix. Y bueno, tuve la suerte de llegar aquí como campeón y poder disfrutar de un fin de semana con toda la gente del paddock, con toda la grada, que me sentía verdaderamente apoyado por todos, y en cada saludo a la grada cuando acababan los entrenamientos, en cada paseo yendo al hospitalidad a comer, pues te sentías apoyado, así que creo que para mí eso es una cosa súper bonita que nunca se me va a olvidar. Uno de los privilegios que tienen los campeones del mundo valencianos es el de poder dar su nombre a una de las curvas del circuit, uniendo una vez más la historia de los pilotos a sus raíces. Con las incógnitas que siempre despierta el mirar al futuro, se tiene la certeza de que el circuit Ricardo Tormo es un claro modelo de éxito y que debe seguir el camino iniciado hace 25 años. Pienso que el trabajo que ha hecho el circuito Ricardo Tormo en estos 25 años es increíble. Y yo le doy, como digo, de un 10 le doy un 9,9 de todo lo que ha ocurrido aquí. Es cierto que sin el público nada tendría sentido, sin la gran afición que tiene Valencia, y esperamos poder seguir haciendo eventos que tengan el interés de la gran afición y seguir trabajando con ellos. Espero y deseo que siga haciéndose muchísimos años aquí el Campeonato del Mundo y que sigan con la misma línea ascendente
que han tenido estos 25 años. Bueno, yo creo que el circuito tiene que seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y es ayudar a la base, ayudar al piloto valenciano. Es un deporte en el cual el tema económico es muy importante y tener a una infraestructura como el circuito ayudándote, pues lo hace todo un poco más fácil. Que sigan apoyando a pilotos desde la cantera como lo han hecho conmigo y como creo que lo siguen haciendo. Porque a nivel de infraestructuras, clima y personal yo creo que tenemos lo mejor. El deseo es que desarrolle todo lo que se ha previsto, ¿no? Y donde bueno, pues queremos que el circuito siga siendo una referencia. Y yo lo que le deseo y lo que me gustaría es que siga con esa ambición de seguir creciendo, seguir haciendo cosas, seguir innovando. Viajar y ver lo que está ocurriendo en el resto del mundo es importante, pero pienso que está en una situación excelente. Y por muchos años más.